A continuación, resolvemos el ejercicio 2 del cuadernillo de ejemplos de preguntas saber 11 de la prueba de Ciencias Naturales, cuadernillo publicado en noviembre del 2018. Un estudiante analiza cómo cambia la solubilidad de una mezcla del sólido M, una mezcla de sólido M. Para esto, disuelve distintas cantidades de sólido M en 20 gramos de agua destilada y registra la temperatura exacta a la cual se logra disolver completamente el sólido. Los resultados se muestran a continuación. Muy bien. Teniendo en cuenta lo observado con 20 gramos de agua destilada, el estudiante cree que si a 83 centígrados se agregan 50 gramos de sólido M, en 40 gramos de agua destilada no se solubilizará completamente esta cantidad de sólido M. ¿La suposición del estudiante es correcta? Vamos a ver. Aquí algo que debemos comenzar a identificar es que él piensa que no se va a solubilizar, ¿no?, completamente esta cantidad de sólido. Que no se va a solubilizar. Entonces, si dice sí, la respuesta, la suposición del estudiante es correcta. Si dice sí, entonces que no se va a solubilizar. Si dice no, entonces que sí se va a solubilizar. ¿Listo? Muy bien. Veamos la respuesta A. Sí, porque para disolver, entonces, da lo mismo que si no se va a solubilizar, no se va a solubilizar porque para disolver esta cantidad de sólido M en 40 gramos de agua, también se necesitaría el doble de temperatura, es decir, 166 centígrados. Bueno, aquí hay dos cuestiones a resaltar. La primera es que en este enunciado mencionan que se va a duplicar la cantidad de agua y se tendrá que duplicar la cantidad de temperatura, ¿sí? Aún considerando, o mejor dicho, no haciendo ninguna aclaración respecto al hecho de que 50 gramos no es el doble de 35, ¿sí? O sea, esto lo digo más que todo es por hacer una aclaración de cómo ver la estructura del ejercicio para intentar eliminar esa respuesta sin entrar con detalles tan profundos. Lo obvio en este tipo de ejercicios sería, teniendo tiempo obviamente, comenzar a colocar fórmulas de solubilidad y bueno, resolver y encontrar cuál es la respuesta. Pero aquí hay que recordar que se está en el examen Saber 11, examen que no pide, es muy extraño que pida una fórmula de memoria. Las fórmulas las da el Saber 11 cuando las ve necesarias. Si no hay unas fórmulas que es del Saber 11, generalmente, en la grandísima mayoría de los casos, es porque el problema se puede resolver sin tener que utilizar esas fórmulas. Entonces, si colocamos aquí un poco de fórmula, lo que estamos es complicando el problema. Tiene que haber un método más sencillo. Ese es el que estoy buscando argumentar para eliminar esta respuesta. ¿Por qué no se hace ninguna discusión respecto al hecho de que 50 gramos no es el doble de 35? Pero aún más, lo interesante aquí en realidad es que se trata de argumentar que si los gramos de agua se duplican, entonces también debemos duplicar la temperatura, cosa que no es verdad. Ya ahora voy a aclarar por qué. Entonces, por esos dos hechos, por esos dos factores, porque no se nombra nada específico respecto a la masa de sólido, y además se deja esta idea que no es falsa, que es falsa, que al doblar la cantidad de agua debemos doblar la temperatura, esa respuesta no puede ser
verdadera. Entonces, como aquí dice no y acá dice no, eso es sí. Entonces, sí se va a solubilizar porque al tener el doble de agua, es más probable que el sólido M solo necesite la mitad. Aquí hay dos errores grandes. El primero es que es más probable. En este tipo de ejercicios en los cuales se tienen mediciones y se está seguro de la cantidad, todo no es de más probable, no es un ejercicio de decir si es probable o no es probable, es un ejercicio de saber sí o no, punto. Entonces, no por tener el doble de agua, es más probable que el sólido M solo necesite la mitad. Acá, de la temperatura, es decir, 42. Acá hacen o tratan de dejar la idea contraria. Acá mencionan que si el agua, la cantidad de agua, se duplica, entonces la temperatura también. Por el contrario, acá dice que si el agua se duplica, la temperatura se debe reducir a la mitad. Razón que también es falsa, por lo que voy a mencionar a continuación, y también por el hecho de que aquí no se hace una discusión acerca de en qué afectaría supuestamente que aquí fuesen 50 y acá 35. O sea, no hay una discusión respecto a la masa del sólido, que debe de ser importante. Como no hay esa discusión, entonces ya la estructura de la frase en sí no está completa y además la discusión que aquí plantean es falsa. Continuemos. No porque a partir de 65 centígrados se puede disolver completamente 50 gramos de sólido en 40 gramos de agua, por lo que a 83 centígrados el sólido estará completamente disuelto. Esta sí tiene más elementos, observemos. Dice, a partir de 65, bueno, aquí como dice no, y acá dice no, entonces será sí. Sí se va a solubilizar porque a partir de 65 centígrados se puede disolver completamente 50 gramos de sólido en 40 gramos de agua. Vamos a ver aquí. Observemos. A 65 centígrados se puede disolver completamente 50 gramos de sólido, o sea, este lo doblo, lo duplico. Estaba en 25, lo vuelvo 50, lo duplico. En 40 gramos de agua, también lo duplico. ¿Sí? Y sin embargo la temperatura la mantengo. ¿Eso es verdad? Sí. Ahí es que está la diferencia con respecto a las dos respuestas anteriores. Y es lo siguiente. Y con esta explicación elimino la necesidad de utilizar alguna fórmula de cálculo, porque es innecesaria. Como ya mencioné, si fuese necesaria, el ICFES la coloca, y si no la coloca es porque hay otra manera de resolver ese ejercicio. No estoy diciendo que utilizar fórmulas esté mal, solo que no son necesarias y lo más probable es que como el ICFES no la colocó, el estudiante no se acuerde. Vamos a pensar la C y al explicarla va a quedar claro cuál era el error en la A y B, error que dije que iba a mencionar más tarde. Entonces lo siguiente. A ver, pensemos en este caso, en el segundo caso. Tengo aquí mi recipiente con 20 gramos de agua y con 25 gramos de sólido disueltos. Ahí está una mezcla homogénea de estos dos componentes. Y además hago que estos estén a una temperatura de 65 centígrados. Muy bien. Lo que dice este ejercicio es que yo puedo utilizar 50 gramos en 20 gramos de agua. Aquí habían 25 gramos de sólido en 20 gramos de agua. Entonces lo que hago es duplicar tanto el sólido como el agua y me queda la misma mezcla, el mismo tipo de mezcla, ¿sí?
Es el mismo tipo de mezcla. Si duplico las dos cosas, lo que me queda es lo mismo. El mismo tipo de mezcla, no cambió la mezcla. Y por lo tanto, puedo asegurar que la temperatura necesaria es la misma para que me causen los mismos efectos. ¿Sí? Si yo tengo la misma temperatura y tengo la misma mezcla, pues se tendrá los mismos efectos, no hay de otra. Aquí la idea de buscar cambiar, aumentar la temperatura o disminuir la temperatura es obviamente con base en el hecho de que la cantidad de materia se cambió, cosa que es verdad, o sea, acá hay más masa, no voy a decir que no, pero la mezcla es la misma. Entonces, digamos, si la mezcla es la misma, pues los efectos que se esperan son los mismos. Ahora, ¿qué pasa si yo dejo la misma temperatura? Recordemos que si aquí yo coloco 65 centígrados, aquí tengo mi recipiente, por equilibrio térmico, él se va a colocar a 65 centígrados. Y como está en contacto con mi mezcla, también la mezcla se va a colocar a 65 centígrados toda, porque para estar en equilibrio térmico. Entonces, esta región va a estar a 65 centígrados, esta región va a estar a 65 centígrados, y espero los mismos efectos que en el caso de acá, porque aquí, esta región, digámoslo así, cualquier región deberá estar a 65 centígrados, y acá también, cualquier región también. ¿Sí? Ahora, supongamos lo contrario por un momento. O supongamos lo que dice aquí, que no coloco a 65 centígrados, que los coloco a 166. Entonces, el mismo argumento. Si aquí está 166, mi recipiente se colocará a 166 centígrados y el recipiente calentará o llevará la temperatura de mi mezcla a 166 centígrados y por lo tanto esta región va a estar a 166 centígrados y se esperarán efectos diferentes en mi mezcla que acá está a 65, a 83 centígrados u otro valor, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo modifique, cambie la masa, no me implica que yo tenga que cambiar la temperatura, porque esa temperatura va a ser la que se coloque en cada uno de los puntos para satisfacer el equilibrio térmico. Entonces, pensemos, para el último caso, por ejemplo, si yo coloco aquí 35, o no, el caso que teníamos, coloco aquí 25 gramos de sólido con 20 de agua y después lo duplico, sin embargo, modifico la temperatura no es la misma, entonces sería como tener algo así, con una línea imaginaria, dividamos nuestro recipiente. Aquí la mezcla es la misma. Esta es la misma mezcla que esta y que esta. ¿Por qué? Porque dupliqué tanto el agua como el sólido. Es la misma mezcla. El razonamiento que estoy mencionando de la temperatura, tendrá a cierta temperatura, en este caso a 65, pero digamos que yo cojo acá y erróneamente pienso que tengo que duplicar también. Entonces lo coloco a 130 centígrados. Si hago eso, el razonamiento que ya mencioné del equilibrio térmico va a ser que en esta región esté a 130 centígrados. Y obviamente voy a tener diferentes efectos que los que tendría aquí, que está a 65 centígrados. Porque esta línea imaginaria la coloqué para pensar que esto es exactamente esto. ¿Sí? La mitad. No tiene por qué ser diferente si quiero esperar los mismos efectos. Entonces yo no puedo usar este razonamiento de que si duplico el agua, tengo que duplicar la temperatura. O que si duplico el agua, la temperatura tengo que bajar a la mitad. Eso es falso. Por el contrario, observemos C. Porque a partir de 65 centígrados se puede disolver completamente 50 gramos de sólido M en 40 gramos de agua. Excelente. ¿Por qué? Yo tengo acá
aquí tengo este experimento, 65 centígrados, 20 gramos de agua con 25 de masa de sólido. Ahora, lo que dice este ejercicio es que a partir de 65 centígrados, o sea, con la misma temperatura, puedo disolver completamente 50 gramos de sólido, lo dupliqué, este valor, en 40 gramos de agua, dupliqué la cantidad de agua, o sea, hice la misma mezcla solo que en mayor cantidad. Por lo tanto, por lo que he venido diciendo y explicando, esto sí es verdad, sí se va a disolver. Como se disuelve a 65 centígrados, tanto esta cantidad de mezcla como esta cantidad de mezcla, entonces a los 83 centígrados el sólido estará completamente disuelto. Claro, por lo tanto esta es verdadera. D. Aquí como dice no y aquí dice sí, entonces será no. No se va a disolver porque con masas mayores de 35 gramos de sólido M, 35 gramos de sólido M, se necesitarían temperaturas superiores a 83 para disolverlo en esa cantidad de agua. En esa cantidad de agua se refiere a los 40, cosa que pues por el argumento mencionado en el punto anterior ya es falso, ¿no? Aquí no hay necesidad de hacer mayor aclaración después de haber explicado lo que ya mencioné. O bueno, voy a tratar de nuevo armar el argumento para este caso. Si yo tengo 20 de agua y con 20 de agua puedo disolver 35 gramos de sólido, esta respuesta nos dice que se necesitarían temperaturas superiores a 83 para disolverlo en esa cantidad de agua. En esa se refiere a 40, ¿no? Entonces vemos que es falso porque con 40, el ejercicio anterior, o volviéndolo a hacer, si aquí duplicamos, aquí podemos disolver hasta 50, ¿sí? Hasta 50 con solo 65, por lo tanto no necesitamos. Aquí dice que se necesitan temperaturas superiores a 83, no necesitamos que sea mayor que o llegar a superiores de 83, no es necesario, por lo tanto esta debe ser falsa. ¿Sí? Lo que dije ahorita es prácticamente algo que se deriva de forma directa de la explicación que hice para el punto C. Y todo eso recae en el argumento del equilibrio térmico que utilicé aquí. Y pensar que cuando aumentamos agua y aumentamos masa respetando estas proporciones, lo que obtenemos es la misma mezcla. Y para encontrar los mismos efectos, o sea que se disuelva completamente, pues necesitamos la misma temperatura, porque en última es el mismo sistema, es la misma mezcla. Y así finalizo el análisis de este ejercicio.